Bueno, a continuación va a intervenir Félix Talego. Félix Talego es profesor titular de la Universidad de Sevilla. Para hacer su tesis estudió la dinámica asamblearia de la localidad sevillana de Marinaleda, conocida desde los años de la transición por su activismo en pro de la reforma agraria, mostrando que la dinámica del llamado poder popular no era asamblearia. Se ha interesado después por el estudio del republicanismo, referente que ha inspirado su activismo centrado los últimos años en la oposición a los proyectos de minería en Andalucía Occidental. Pues cuando quieras, Félix, puedes comenzar. Muy bien, buenas tardes. Ante todo, quiero darte las gracias, Ángel, y a Humanistas por la Renta Básica Universal y al colectivo que habéis organizado esta jornada y pedir disculpas rápidamente por la imposibilidad de estar presente en el foro el día en que estaba programado. Tengo una actividad ineludible esos días, ¿no? Entonces, en las conversaciones previas que hemos tenido, eh, finalmente yo te propuse, y así lo hemos acordado, intentar aproximarme a una justificación de la renta básica universal desde una perspectiva que no es muy acostumbrada, que es la perspectiva de los planteamientos políticos y de la filosofía política de John Rawls, de este autor que es uno de los más importantes, de los más comentados y más discutidos desde que en 1975 publicara Teoría de la Justicia, ¿no? Como han dicho muchos de los estudiosos de la obra de Rawls, aunque él se definió como un liberal político, siempre se definió como un liberal político, y de hecho uno de sus libros se titula así, El liberalismo político, pero los planteamientos de Rawls, en muchos extremos y en los fundamentales, sin duda, pueden ascribirse a esta larga y amplia y diversa tradición del republicanismo político, ¿no? Por la manera como él concibe la libertad, como la define, y por todo el arsenal de instrumentos que él considera necesarios para hacer posible, materialmente posible, la libertad del conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entonces, un concepto importante en la obra de Rawls es el de los bienes primarios. Eh, a mí me gustaría intentar, en el poco tiempo del que dispongo, dejar claro ante los asistentes al foro que este planteamiento de Rawls de que los bienes primarios son aquello a lo que debe orientarse toda comunidad política que quiera ampliar el espacio de la justicia como equidad. Este concepto de bienes primarios es un concepto alternativo que invalida el concepto de necesidades primarias. El concepto de necesidades primarias procede de la tradición económica y está inserto en una concepción del mundo, en una cosmología, según la cual lo primero en la humanidad y aquello a lo que la humanidad, cada uno y sobre todo las colectividades desde el principio se han orientado y se orientan es a satisfacer las necesidades materiales. Y después, satisfechas ellas, las necesidades materiales, el alimento, el cobijo, el abrigo, etcétera, pues la humanidad se puede orientar hacia otras necesidades que algunos teóricos vulgarizadores todavía más de esta teoría vulgar llaman las necesidades secundarias, ¿no? Como las cuestiones de identidad, eh, cuestiones de identidad, de creación artística, etcétera. No, el planteamiento de Rawls es radical en este sentido. Las necesidades primarias no, los bienes primarios de una comunidad, aquello que va a definir toda comunidad son las condiciones que hacen posible, más o menos imposible, el respeto propio, lo voy a decir en términos textuales, tal y como está planteado en varias ocasiones en su obra, las condiciones que hacen posible el respeto propio y la segura confianza en el sentido del propio valor constituyen tal vez los más importantes bienes primarios. El respeto propio y el sentido del propio valor del sujeto. Estas dos
condiciones básicas de constitución de la persona no son algo que se pueda desarrollar por sí mismo, de manera individualista, el sujeto como una mónada, sino que tienen que hacerse posibles en la comunidad. Es la comunidad la que favorece que se den las condiciones para el respeto propio y la segura confianza en el sentido del propio valor. Desde este respeto propio, el sujeto está en condiciones para ir al encuentro de los otros y en mutualidad, llegando a acuerdos libremente asumidos, a aceptar bueno, formas de convivencia, proyectos en común, proyectos libremente asumidos. Entonces, el desarrollo de los planteamientos de Rawls le llevan a concretar cuáles tendrían que ser algunos de estos bienes primarios. Y se ha argumentado a menudo que él fue crítico, que él fue contrario con la renta básica universal o con el concepto, con la idea, en la manera en cómo se llamaba en ese momento en Estados Unidos, la idea, ¿no? Y eso es discutible, ¿no? Efectivamente, en algún sitio él dice que los surfistas tendrían que pagarse ellos mismos su afición a practicar surfing, ¿no? Y eso se ha interpretado lisa y llanamente como una refutación, como una refutación que él habría hecho de la renta básica universal. Lo que plantea Rawls es que todos los sujetos tienen que tener un compromiso con la comunidad a la que pertenecen y deben de devolverle a la comunidad aquello que la comunidad les da. Ahora, que eso tenga que ser una devolución en el sentido de lo que convencionalmente llamamos trabajo, que es un concepto del pensamiento económico, eso ya sí es más discutible, ¿no? Pero evidentemente quienes defendemos la renta básica universal no nos negamos a que cada uno de nosotros, cada sujeto tenga que tener un compromiso con los demás, un compromiso con la colectividad, con el grupo al que pertenece, en el que le da, ¿no? Pero ese compromiso, ese dar, no tiene por qué ser en la forma de la noción de trabajo que viene de la teoría económica. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que la obra de Rawls y el planteamiento de los bienes primarios hace perfectamente encajable la viabilidad, más aún, la necesidad de la implantación de una renta básica universal para garantizar la libertad. La libertad que es la posibilidad de decir sí y la posibilidad de decir no. Y si nuestras sociedades se orientaran en lugar de a lo que se llama satisfacer más necesidades o aumentar la producción, a garantizar mejor que cada uno de nosotros, cada uno de los demás, el conjunto, tuviera las condiciones para decir sí y para decir no, y nosotros estuviéramos orientados comunalmente a mejor defender esa dualidad, decir sí o decir no, pues la renta básica tendría que ser ahí un instrumento, entre otros, para darle al sujeto las condiciones materiales de la libertad, ¿no? Entonces, pienso que esta tradición rawlsiana debe sumarse y debe ir también al cuestionamiento, esta noción de los bienes primarios, al cuestionamiento de las necesidades primarias, que sigue siendo una noción plenamente vigente, que goza de muy buena salud y que sigue siendo un obstáculo importante para que avance la propuesta de la renta básica universal. Estas dos grandes corrientes ideológicas que se aquilatan, se cristalizan en el siglo XIX y siguen vigentes son, para entendernos, el liberalismo económico y la tradición, en sentido amplio, la tradición socialista marxista. Ambas corrientes ideológicas, tanto el liberalismo económico como el socialismo, socialmarxismo, marxismo, dan por válidas la teoría de las necesidades primarias Te y quedan 2 minutos, Félix. y 2 por lo minutos. tanto, y por lo tanto, en coherencia teórica, tanto quienes se ascriben al liberalismo económico como quienes se ascriben al socialismo, al marxismo, a la socialdemocracia, en coherencia teórica, repito, deben rechazar la renta básica universal,
porque la renta básica universal, si es realmente la propuesta eficaz políticamente, tiene que permitir al sujeto las condiciones como para decir no a cualquier oferta de trabajo sin que ello suponga para el sujeto una merma sustancial de sus condiciones de vida, en definitiva de lo fundamental, de su respeto propio y de bueno, la opcionalidad de decir sí y decir no sin que ello suponga un quebranto importante, ¿no? Entonces, porque lo que está detrás de estas grandes teorías es la aceptación de que la humanidad, y voy terminando, de que la humanidad se ha venido haciendo a lo largo de toda la historia en su lucha contra o en su lucha por obtener de la naturaleza los bienes necesarios para sobrevivir. Esta afirmación, que nos resulta tan obvia porque está tan ampliamente aceptada, es refutada implícitamente por estos autores, particularmente hoy me estoy refiriendo a John Rawls, cuando afirman que lo que ha venido buscando, lo que se le da o lo que se le niega fundamentalmente a la humanidad en cada caso, en cada comunidad, es esto. Lo repito y termino, ¿no? Las condiciones para que pueda desarrollarse plenamente el respeto propio y la segura confianza en el sentido del propio valor. Es decir, una cuestión de identidad, de quién soy, qué hago yo aquí y qué lugar tengo entre los demás. Esto es lo que define a la humanidad, no las necesidades primarias que dicen, y con esto termino ya sí de verdad, los que yo me permito llamar partícipes, creyentes en la escuela filosófica de los economistas, ¿no? Bien, Ángel. Muchas gracias, Félix, por tu exposición. Solamente una pregunta que te quería hacer es que cuando te has referido al la concepción de John Rawls de que las personas que se les da algo tienen que tener un compromiso con la comunidad, ¿este compromiso es obligatorio o la gente puede libremente decidir si quiere devolver o no quiere devolver lo que se le ha dado? Si quiere devolver, sí, si quiere Sí, devolver. Eh, Ese compromiso con la comunidad, y estoy interpretando, evidentemente, porque de una manera concreta Rawls nunca se refirió a esta propuesta de la renta básica universal. Ese compromiso con la comunidad lo, lo, cumple, lo cumple el sujeto de una manera fundamental, afirmando su voluntad entre los demás, incluso afirma su voluntad entre los demás y eso es ya una manera de devolver a los demás diciendo eh, que no va a participar en ninguna forma de cooperación. La comunidad debe proteger también esta capacidad de decir no, puesto que ello en sí mismo es un valor de la comunidad. ¿Eh? La propuesta de la renta básica universal parte no de una visión ingenua, optimista del ser humano, sino de una visión esperanzada de la posibilidad de perfectibilidad de los seres humanos, ¿no? Una persona razonable, una persona sana socialmente, una persona que tiene confianza en sí mismo, eso significa mutualmente que tiene confianza en los demás, no cabe duda de que va a cooperar con los demás en formas extraordinariamente diversas, alejadas de esta noción también economicista del trabajo. Pero si alguien quiere decir en absoluto no hago nada, pues esto es un derecho que se le debe proteger porque es bien para todos los demás, incluido él. perfecto. Bueno, me has resuelto la duda. Te agradezco mucho tu intervención, Félix, y esperamos verte en un próximo momento. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias Ángel, y